Bully Magnets presenta. Durante el siglo XVI, los imperios indígenas cayeron y los españoles se hicieron con el control de los territorios americanos. Los conquistadores comenzaron un nuevo orden social que luego la corona habría de administrar. Esta es la historia de cómo se consolidó el poder de la corona de Castilla en América. La corona española. ¡Llegamos para quedarnos! ¡Olé! Se trata del inicio de la época colonial y de la consolidación de los intereses peninsulares en el continente americano. Una de las primeras acciones de la corona fue dividir a la población en dos: la parte española, que era la República de Blancos, y otra para los naturales, que se conocería como la República de Indios. De esta manera se le podía dar identidad jurídica a todos, pero haciendo algunas diferencias para fines prácticos. Los indígenas no son españoles católicos ni tampoco esclavos negros. Ahora son súbditos de la corona, con derechos y todo. ¡Sí! Y la mejor parte, ahora al ser súbditos del reino también tienen la obligación de pagar tributo a la corona. Esto también cambiaba la administración de la tierra y creaba pequeñas poblaciones urbanas donde había un almacén, un cabildo y por supuesto una iglesia. Vamos, era la estructura básica de lo que hoy conocemos como un pueblo. Cuando se eliminan los pequeños grupos y se crea un pueblo, es también más fácil hacer llegar la ley, los recursos y los encargos reales. Además que esto permite crear una identidad cultural unificada. En esas poblaciones existía el cabildo español, que pugnaba por los intereses de los peninsulares, y el cabildo de los indios, que era similar en estructura y se encargaba de los intereses de los naturales. El objetivo de esto era que toda la población funcionara bajo un sistema compatible con el de los españoles. Tenemos el mismo sistema de leyes que los españoles, pero lo administramos solo nosotros. Con la República de Indios se daba por terminado el corrupto sistema de encomiendas y sumaba a los indígenas no solo al tributo, sino también a la mano de obra de los proyectos de producción y construcción en todo el continente. Este cambio fue aceptado más o menos con facilidad, pues al final para los indígenas se parecía mucho al sistema de tributo y de trabajo que originalmente tenían los mexicas y los incas. Por su parte, en Perú tampoco había mucha diferencia con el tributo en las repúblicas de indios, pues para los pueblos sometidos todo el territorio y sus bienes pertenecían al Inca y el tributo se otorgaba mediante el trabajo realizado, pues se daba por hecho que todos los bienes producidos estaban permanentemente a disposición del imperio. Todo es trabajar y trabajar. Lo hicimos para los emperadores, luego para los conquistadores y sus encomiendas, ahora toca para la corona. Todo cambia, menos el hecho de que diario hay que trabajar y trabajar para darle tributo a alguien. Por otro, en el virreinato de la Nueva España, los españoles crearon las haciendas, que eran espacios de trabajo colectivo donde cada persona tenía labores específicas y donde además convivían españoles, indígenas y esclavos en las labores cotidianas. Las haciendas mejoraron la capacidad de producción agrícola, minera y ganadera en todo el continente, además que a diferencia de las encomiendas, allí se pagaba el trabajo subordinado de los indígenas y españoles, lo que creó pequeñas células económicas que fortalecían a las nuevas poblaciones. Eso no era para nosotros. A los esclavos nomás nos dan para comer y dormir. Porque los indígenas no fueron esclavos, eran libres y podían tener posesiones y tierras, aunque claramente estaban en una posición de desventaja contra los españoles que contaban con mucha más riqueza. Libre pero pobre, el inicio de la desigualdad. Las haciendas eran fundadas en su mayoría por las órdenes religiosas como la jesuita, que fueron llegando al continente desde mediados del siglo XVI. Estas organizaciones tenían una gran fortaleza económica, por lo que poseyeron grandes extensiones de tierras e hicieron de brazo administrativo y evangelizador para el Imperio Español. Cultivamos el trigo que es necesario para el pan de cada día, también la caña de azúcar, el tabaco y el cacao, porque nos gusta la fe, nos gusta el imperio y también nos gusta el dinero. Por su parte, en el Virreinato del Perú, los vicios de las encomiendas se resistieron a desaparecer, y aunque las repúblicas de indios y las haciendas fueron implementadas, la explotación contra los indígenas continuó. Para los incas, el trabajo de forma colectiva era algo común y tradicionalmente era pagado con objetos y alimentos por el inca. Esta situación fue aprovechada por los españoles, que crearon las repúblicas de indios y las haciendas siguiendo esa lógica de pago, lo que facilitaba la explotación del trabajo indígena a muy bajo costo.
Y si para ellos es normal, pues mejor para nosotros. El virreinato del Perú hizo crecer sus haciendas con la cosecha de diversos cultivos. Sin embargo, su principal explotación fue la extracción minera de oro y plata. Esta condición de extracción del material más valioso del mundo y el bajo costo de su explotación generó una riqueza inmensa en la población española y su capacidad para consolidar su poder político y económico. Ya tuvimos una rebelión de conquistadores una vez y eso no volverá a pasar. Es por eso que en el Perú no tenemos mucho problema con aquello de ser unos descarados explotadores de indígenas. Todo sea mientras el oro y la plata sigan llegando a España. El sistema de hacienda se mantuvo durante toda la existencia del Imperio Español en América, y en algunos casos se volvieron latifundios de explotación extrema que lograron mantenerse en el continente incluso hasta el siglo XX. La estructura social y económica de las haciendas en los virreinatos consolidó un sistema concentrado en la explotación de recursos para su exportación a Europa. Esto tuvo consecuencias, pues no se generaron dinámicas de comercio al interior de los virreinatos que permitieran generar nueva riqueza. En general, la dinámica económica del Imperio Español en América del siglo XVII se limitaba entonces a la extracción y exportación de recursos. ¿Y para qué hacer más? Si la riqueza del Nuevo Mundo es casi infinita, es el cuerno de la abundancia. El método oficial para la exportación de recursos a Europa y la llegada de nuevas mercancías a América eran las llamadas ferias. En ellas se juntaban los hacendados de todo el territorio y hacían juegos, sorteos, concursos, música, invitaban a payasos y bufones, tiraban muchos cohetes, montaban juegos mecánicos como las sillas voladoras y la rueda de la fortuna, y además en la noche entraban a la casa del terror. Había espectáculo de luces y conciertos de bandas extranjeras. Sin duda eran algunos de los días más divertidos de todo el año. Disculpen. Me informan que estamos hablando de otro tipo de ferias, sin juegos, ni sorteos, ni payasos, tampoco juegos mecánicos, ni nada de eso. Dice aquí que a lo mejor y había algo de música. Lo que sí es cierto es que asistían los mercaderes, parados allí con sus mercancías, esperando a la llegada de algún barco español que podía llegar el día acordado de la feria. O tal vez no. Y esto es lo más emocionante del año. ¡Es la feria más aburrida de la historia! ¡A la espera de un barco! ¡Que no llega al puerto de la feria como habíamos quedado! Se hacían ferias en los puertos de Portobelo, Panamá, Cartagena, Lima, Veracruz y Jalapa. Estos eventos eran el punto de encuentro entre los productos europeos escasos y novedosos en las colonias y los productos americanos que eran llevados a España. El problema con las ferias era que tenían un reglamento muy estricto sobre el día, el lugar y las mercancías que llegaban a América, así como lo que tenía que ir de vuelta a España, lo cual difícilmente se podía seguir al pie de la letra. Más allá de la explotación por tributo, se fundaron también los consulados de Nueva España y de Lima a inicios del siglo XVII, que estaban destinados para el comercio. Pero lamentablemente los impuestos eran demasiado altos, por lo que los hacendados y mercaderes preferían utilizar otros métodos. ¡Corrupción! Porque al comercio nadie lo detiene. La corona se dio cuenta de que estaba recaudando muy poco dinero con los consulados, así que se le ocurrió la gran idea de subir aún más los impuestos. Esto creó un círculo vicioso que solo se tradujo en más corrupción y contrabando. A pesar de todo, la dinámica de intercambio entre las haciendas locales y Europa construyó poco a poco una red de caminos entre las principales zonas de riqueza, y en 1650 se consolidó la red de caminos que comunicaban a la Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Guadalajara, Pachuca, Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, Acapulco y Veracruz. Y aunque no lo crean, la mayoría de esos caminos siguen usándose hasta el día de hoy. En Sudamérica ocurrió lo mismo gracias al Camino Real que se creó en 1663 que conectaba el puerto de Buenos Aires con el Potosí del Alto Perú, lo que hoy conocemos como Bolivia. Este camino se extiende hasta el Ecuador y era una de las zonas más ricas y geográficamente más complejas del Imperio americano.
Una zona que solo pudo ser explotada gracias a la ayuda animal de llamas, caballos y muchas mulas. ¡Ayuda animal! Este dominio territorial y económico no estaba exento de amenazas externas. Los imperios rivales querían obtener los beneficios de los recursos del continente. Además, durante todo el siglo XVII, la propia península estaba constantemente amenazada por la guerra. Reino Unido, Francia, Portugal y Países Bajos eran los principales reinos que estaban pugnando por formar parte del mercado que se estaba desarrollando tanto a nivel continental como a nivel transatlántico. Sin embargo, el Imperio Español, en su búsqueda de controlar el mercado, solo logró abrirles espacio para el comercio ilegal que se desarrolló durante toda la colonia. Los otros reinos quieren las riquezas del Nuevo Mundo, sí, pero aquí en España tenemos algunos asuntos que también son importantes. En 1618 inició la Guerra de los 30 Años, un conflicto que involucró a las grandes potencias europeas en una disputa religiosa entre católicos y protestantes. Este conflicto rápidamente escaló y rebasó el tema religioso para convertirse en una guerra de dinastías, por territorio o por hegemonía militar. Y pelear en las guerras cuesta bastante dinero. Por suerte nosotros tenemos un gran imperio con oro y plata ilimitados. Así que buena parte de la riqueza que llegaba de América se utilizaba para financiar la guerra, por lo que para Felipe IV este conflicto no parecía algo realmente grave a largo plazo, al menos no mientras tuviera sus montones de barcos cargados de oro y plata desde América. Sin embargo, para 1640 el reino de Portugal decidió independizarse del Imperio Español luego de constantes inconformidades con la corona de Castilla. Ese movimiento fue apoyado por Francia e Inglaterra, lo que representaba una gran amenaza sobre el control de la península y la apertura de más frentes de batalla. Esto ya se complicó. Todas estas guerras no solo pusieron en jaque militar a los españoles, también comenzó a hacer estragos en la economía y a afectar a las colonias americanas, así como a las embarcaciones españolas que cruzaban el Atlántico. Durante esas guerras los holandeses ocuparon Curazao, los franceses la isla de Tortuga y la Española, los ingleses se instalaron en Jamaica y los portugueses aseguraron su posición en Brasil. Así, aunque los españoles teníamos el control de la mayoría del territorio, ya teníamos competencia europea en el Nuevo Mundo. Este periodo de decadencia terminó cuando a mediados del siglo XVII finalmente se alcanzó la paz en todos los frentes. Portugal terminó siendo independiente junto con sus colonias, y España reconoció legalmente la propiedad de los territorios británicos en América. No fue fácil, ni fue el resultado que queríamos, pero al menos habrá algo de paz. Con la paz también llegó un nuevo rey. Carlos II, que aún era un niño, no podía gobernar, por lo que el imperio quedó en manos de su madre, Mariana de Austria. A partir de ese momento, el imperio tendría un nuevo auge económico y esto se notaría también en América, donde la actividad comercial crecería enormemente por la participación de los nuevos mercaderes ingleses, holandeses y franceses que podían comerciar de manera legal. El comercio también trajo libros de toda Europa, y gracias al contrabando podían llegar muchas lecturas que estaban prohibidas por la corona, por lo que traficar con libros en América era bastante peligroso. Sin embargo, este comercio no solamente era de productos europeos, era más bien de una mercancía mucho más rentable, el tráfico de esclavos. Desde la llegada de los españoles se había utilizado la mano de obra esclava en América, pero fue hasta la llegada de las compañías mercantiles de Holanda, Portugal, Inglaterra y Francia que se disparó el mercado de importación de esclavos en América. La mayoría llegamos a Brasil, pero hubo esclavitud en todas las colonias y virreinatos. Las nuevas compañías de comercio también aprovecharon para aumentar la importación de productos europeos a los territorios españoles, lo que cambió radicalmente la dinámica de comercio entre los hacendados y los nuevos comerciantes. Eso sí, en puertos clandestinos y de manera ilegal, pues seguía siendo demasiado caro comerciar en los lugares oficiales de la corona. Aunque incluso si el comercio se realizaba oficialmente, normalmente era bajo un acuerdo con las autoridades españolas. ¡Corrupción! Para mediados del siglo XVII era claro que el sistema de ferias era poco útil.
Los barcos con mercancías no solían llegar a las fechas estipuladas y los productos que traían de España no eran suficientes para abastecer la demanda. Esta situación fue aprovechada por las nuevas compañías mercantes que montaron un mercado alterno de contrabando. Desde Veracruz hasta Buenos Aires, de Acapulco hasta Chile, hay muchos lugares alternos para hacer nuestros mercados. Porque al comercio nadie lo detiene. El comercio ilegal en los virreinatos y las colonias fortaleció la riqueza de los hacendados y los comerciantes. También benefició económicamente a la población de América como a la de España. Esto llegó a tal magnitud que, aunque los virreyes sabían de su existencia, no hacían nada para detenerlo. Está muy mal eso del contrabando, pero miren, ¿a poco no me queda bien este sombrero? Es de lo más guay. Es también en esta época que las zonas más al sur del continente, como Buenos Aires, Chile o Paraguay, comienzan a tener mayor relevancia económica para el imperio americano. Todo gracias a la nueva dinámica comercial con varios de los reinos europeos. El crecimiento de la gobernatura de Buenos Aires llega gracias a su capacidad para comunicarse con el Alto Perú y llevar hacia allá productos europeos, mate, esclavos y mulas. Por su parte, la gobernatura de Chile comerciaba con oro, plata y cobre, así como con trigo, que era altamente preciado. Aquí no hay muchos recursos para extraer, así que nos tocó desarrollarnos con mucho trabajo duro. Al mismo tiempo, en 1700, Carlos II muere sin dejar un heredero en línea, y con ello estalla una guerra por la sucesión del trono de España entre las monarquías de la Casa de Austria y de la Casa de Borbón, lo cual afectará al desarrollo en América. La guerra por la sucesión se resolvió en 1715 con el Tratado de Utrecht. En él, las potencias europeas reconocían como rey de España a Felipe V. A cambio de ello, Inglaterra, Holanda y Portugal aseguraban sus territorios en América y recibían permiso de comercio con los principales puertos españoles. Además de eso, se les aseguraron rutas de navegación y la exclusividad de compra y venta de algunas mercancías preciadas. Como la venta de esclavos, el mejor negocio de la época. Oye, eso no es gracioso. Con todo esto, la dinámica comercial del Imperio Americano se fortaleció enormemente y en la zona del extremo sur del continente, lugares como Guayaquil se convirtieron en importantes astilleros. Se fundó Santiago de Montevideo en 1724 y finalmente en 1776 se funda oficialmente el Virreinato de Río de la Plata, con capital en Argentina, el cual conformaba los actuales países de Uruguay, Paraguay, Bolivia y algunas zonas de Brasil y Chile. Con este último virreinato, el Imperio Americano alcanzó su máxima extensión geográfica, una zona gigantesca que abarcaba desde el norte de México y que llegaba hasta el extremo sur del continente, en la Patagonia. Así fue que el Imperio Americano se consolidó social, económica y políticamente en un proceso que inicialmente era mayoritariamente de extracción de recursos, pero con el paso del tiempo y con la intervención legal e ilegal de otras potencias, fue tomando forma a una región de abundante intercambio y comercio. Joder, con las riquezas aquí en América no la pasamos tan mal. El enriquecimiento de la población mediante el comercio, la explotación de las haciendas y el inicio del proceso de desigualdad económica entre españoles e indígenas comenzó a generar un nuevo sentido de identidad entre la gente americana, con nuevos deseos y demandas para el imperio en España. Pero eso, amigos, será otra historia de su serie del Imperio Americano. Hasta la próxima. ¡El Imperio Americano! La identidad de los habitantes de los nuevos territorios. Una nueva cultura que nace con el paso de los años. La religión, las tradiciones, los valores y deseos de la gente van a crear una sociedad única en el mundo. Una cultura ya en el Imperio Americano.